yandepope oĩ. Ñamomyrata jare ñamoñemuñava'erã ñandereko, oikuaaveiva'erã ñande ndive. Ñañorãrõtako omboeteva'erãreta ñandereko, ñandetekombo'eretare jare ñandemborokuai guásure. Ngara yamboete mborokuaireta omokomegua ñande tembiuretavae, ojuka yande yvývae jare iporetavae. Ñande ka'areta jajangareko hésevae, ñande mbaravykyreta, ñande remityreta. Estamos pues en este momento pelando nuestro maíz que es el cubano, ¿no? Este cultivo pues nos han dejado como herencia nuestros tatarabuelos, nuestros abuelos, que el mejor cultivo para nuestra zona pues es las distintas variedades, ¿no? Pero hay algo que no estoy de acuerdo con la información que hemos podido recibir a través de la televisión de la presidenta Yanina Áñez sobre que ha emitido 5 variedades de cultivos transgénicos, que uno de ellos es el maíz, ¿no? ¿Por qué? No estoy de acuerdo porque atenta contra la salud, contra nuestra cultura, y también no vamos a poder cultivar otra variedad. Entonces, como productor de esta zona, en especial de mi comunidad de Ñirí, no estoy nada de acuerdo con este nuevo decreto, con esta semilla de también Jaéramo roipota mborokuai 42-32 jare romboivate ñaneñe. Garai orepy'akávi rupi romaekereiko karaireta guirekorái ñande yvyguasu. En las comunidades tenemos variedades que son muy importantes para la dieta de las familias isoseñas, guaraníes, Charagua Norte, Charagua Sur, en el caso de nuestra entidad territorial de Charagua, y obviamente introduciendo el maíz transgénico va a generar una pérdida total de nuestra tradición, de nuestros cultivos tradicionales, y por qué no decir, se va a perder inclusive de las variedades que tanto nos ha costado justamente recuperarlas. Si bien en el tiempo, a través de diferentes instituciones se ha venido trabajando para recuperarlas, hoy por hoy con la producción masiva de transgénicos vamos a perder realmente este esfuerzo inmenso que se ha realizado para poder recuperar nuestras variedades. Estamos hablando de nuestro maíz chiriguano, cubano, el maíz dentado, el maíz shuan, el maíz perla, el maíz blando, que esto ha formado parte de la vida del pueblo guaraní, lo cual obviamente corre el riesgo de que se pueda nuevamente perder con la introducción de este maíz transgénico que hoy por hoy este gobierno ha llegado a aprobar. Rechazamos enfáticamente la aprobación de los cultivos transgénicos que se ha hecho en Bolivia a través de un decreto supremo. Eso es atentatorio contra nuestra forma de vida, contra nuestra forma de alimentación, porque nosotros todavía mantenemos los cultivos de manera prácticamente orgánica. Eso nos ayuda muchísimo en la alimentación. Y una medida como lo que se ha tomado, aprobar los cultivos transgénicos, es totalmente contrario a toda nuestra forma de vida y atentatorio contra nuestra salud. Ñande mborokuai guasu Boliviape guarami oyokenda anivaera omoamboereta ñanderemýti
Jare oikevaera ñandereta rupi. Lo cual muchos sectores y organizaciones indígenas, campesinas, agropecuarias, nativos, originarios de Bolivia, siempre han mantenido sus semillas nativas, es un atentado contra ellas. Segundo, es un atentado contra la salud, ya que la semilla transgénica no sirve para el consumo humano, solo sirve para el comercio, y esa lógica del comercio está más ligada a los agroindustriales y a las grandes empresas agrícolas, y esos son para los que son inversores capitalistas. Pero ¿qué de nuestra alimentación y nuestra salud como comunidades? Más bien es un atentado y es un atropello a nuestro derecho humano, que es la salud. Entonces, frente a eso, como Charagua repudiamos el decreto que sacó nuestra presidenta, y condenamos la actitud sin consultar, sin nada. Sacó un decreto que atenta a la vida misma, ¿no?, de nuestras futuras generaciones. Y eso es lo que corremos peligro ahora como pueblos indígenas, y hay que hacer frente, yo creo, de que saquemos nuestras normas propias como charaguas en sí frente a esto, ya que es complicado para los poderosos agroindustriales que manejan la cadena productiva, pero nosotros como organizaciones es un tiempo crucial para nosotros para que podamos levantar nuestras voces y hacer una propuesta de que los transgénicos, la semilla transgénica no sirve para la alimentación, sirve para el negocio, sirve para hacer plata para las grandes empresas capitalistas, para las grandes empresas agroindustriales, pero no sirve para el consumo humano, ni mucho menos para nuestros pueblos que por milenios hemos conservado nuestra semilla nativa. Ñande te comboe, yamboe teucataco.